La noche estaba oscura y silenciosa cuando llegué a casa. Después de un día largo, todo lo que deseaba era descansar. Al entrar, las luces apagadas y la tranquilidad me dieron la sensación de refugio. Pero algo en el aire parecía estar diferente. No podía precisar qué era, pero el silencio era más pesado de lo habitual. Poco después, me dirigí a mi oficina, encendí la luz y comencé a trabajar en algunos correos pendientes. A medida que el reloj avanzaba, la quietud de la casa se volvió más inquietante. Mi mente intentaba concentrarse en las tareas, pero un sentimiento de incomodidad se apoderó de mí. No era un miedo inmediato, sino una especie de presión que comenzaba a acumularse en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido leve, casi imperceptible, que provenía de la planta baja. Era como si algo o alguien estuviera moviéndose en las sombras. Me quedé quieto, escuchando atentamente, pero el sonido desapareció tan rápido como apareció. Pensé que podía haber sido el viento o alguna tubería, algo sin importancia, pero no pude sacarme de la cabeza la sensación de que no estaba solo. Decidí levantarme de la silla, asegurándome de que la casa estaba cerrada correctamente, aunque ya sabía que lo estaba. Al asomarme por el pasillo, la luz de la planta baja parpadeó por un momento y luego volvió a la normalidad. Me sentí un poco más nervioso, pero traté de restarle importancia. Tomé un sorbo de agua y volví a mi oficina. Sin embargo, al regresar, algo me detuvo. Mi teléfono estaba en el suelo. Al principio pensé que se me había caído, pero algo no cuadraba. Estaba a unos metros de mi escritorio y no recordaba haberlo dejado allí. Apreté los dientes, sintiendo que algo no estaba bien, pero me convencí de que era solo un accidente. Lo recogí y lo volví a colocar sobre mi escritorio, tratando de centrarme en mi trabajo. En ese momento, un ruido fuerte proveniente de la planta baja me hizo saltar de la silla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Fue el sonido de algo pesado cayendo al suelo, seguido por un crujido que resonó por toda la casa. Sentí una ola de pánico. No podía estar imaginándolo. Alguien estaba en mi casa. Lentamente me levanté y tomé una respiración profunda. Decidí que no debía actuar impulsivamente. No quería que el miedo controlara mis movimientos. Me acerqué a la puerta de mi oficina y la entreabrí con cautela. El pasillo estaba oscuro y la casa estaba extrañamente en silencio de nuevo. Pero no me confié. Algo me decía que no debía bajar la guardia. Decidí ir hacia la escalera con cuidado de no hacer ruido. A medida que bajaba lentamente, vi una figura, una sombra, al final del pasillo. Al principio pensé que podría ser mi imaginación, pero cuando la figura se movió ligeramente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no era mi mente jugando trucos. En ese momento, mi instinto me empujó a dar un paso atrás, a volver a mi oficina. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y sentí la necesidad de salir de allí lo más rápido posible. Pero cuando di medio paso hacia atrás, escuché unos pasos suaves acercándose. Me quedé paralizado, el sudor frío recorriéndome la frente. No podía hacer un solo movimiento, pero al mismo tiempo sabía que no podía quedarme allí esperando. Recuerdo cómo mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. Miré hacia la puerta principal, pensando en salir, pero de alguna manera sentí que no debía. Decidí hacer lo contrario, intentar encontrar al intruso y enfrentarme a lo que sea que estuviera sucediendo. Tomé el teléfono móvil y marqué rápidamente el número de la policía. Mientras esperaba, decidí darme prisa y buscar alguna herramienta para defenderme. Me dirigí a la cocina y tomé un cuchillo de chef. A lo lejos escuché algo que me heló la sangre. La puerta de la planta baja se abrió lentamente, sin hacer el menor ruido. Mi cuerpo se tensó. Unos minutos más tarde escuché una voz. Era baja, casi un susurro, y provenía de la planta baja. No pude distinguir las palabras, pero algo en el tono me dijo que no era alguien que conociera. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar cualquier indicio de lo que estaba sucediendo. El hombre debía estar en la planta baja, o al menos cerca. Fue entonces cuando la puerta del pasillo principal se abrió de golpe. Sabía que no podía quedarme ahí, escondido. Decidí salir de la oficina y enfrentarme a lo que fuera. Al hacerlo, vi a un hombre de pie en el umbral. Era más alto de lo que esperaba, con el rostro oculto en las sombras, pero su postura era firme, como si me hubiera estado esperando. El hombre no dijo nada, solo permaneció allí, inmóvil, observándome. El aire en la casa se volvió denso.
y pude escuchar mi respiración acelerada. El cuchillo en mi mano parecía más una carga que una herramienta de defensa. Me di cuenta de que en ese momento no estaba preparado para enfrentar lo que estaba ocurriendo. La figura no avanzaba ni retrocedía. Simplemente estaba ahí, como si estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Decidí hablar a pesar de que mi voz temblaba. ¿Quién eres?, pregunté tratando de sonar firme. Mi voz salió más baja de lo que quería, casi un susurro. El hombre no respondió, pero sus ojos, que brillaban débilmente en la oscuridad, nunca dejaron de mirarme. La tensión se palpaba en el aire. El silencio entre nosotros era tan pesado que sentía que me aplastaba. Pude escuchar el sonido de mis propios latidos, cada uno retumbando en mi cabeza. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Sentí que el tiempo se había detenido. En un impulso tomé una decisión. Sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensar en las consecuencias, me lancé hacia la puerta principal, esperando que el hombre no me siguiera. Pero antes de que pudiera alcanzarla, escuché sus pasos rápidos detrás de mí. El sonido era inconfundible. Estaba persiguiéndome. Corrí hacia la cocina buscando algo que pudiera usar como escudo o arma. Mi mente estaba en caos, pero pude ver el teléfono móvil sobre la mesa. De alguna forma, logré alcanzarlo y marqué rápidamente el número de emergencia. Estoy siendo perseguido. Necesito ayuda. Rápido, susurré mientras mi respiración se hacía más entrecortada. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un fuerte grito de sorpresa salió de mi garganta al ver al hombre de nuevo, esta vez mucho más cerca. No entendía cómo había llegado tan rápido. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba pasando, pero el miedo me estaba paralizando. Sentí que no tenía escape. No podía seguir corriendo. No podía seguir escondiéndome. Estaba atrapado. El hombre comenzó a avanzar lentamente hacia mí, sus pasos calculados y tranquilos, como si todo estuviera bajo su control. En ese momento, supe que estaba completamente a su merced. Mi mente solo podía pensar en una cosa. Si no actuaba ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Con un giro rápido me lancé hacia la ventana de la cocina. El vidrio se rompió al contacto y me caí al suelo. A pesar del dolor, no me detuve. Me levanté rápidamente, el dolor punzante recorriendo mi cuerpo, pero la adrenalina me mantenía en pie. Necesitaba salir de allí. Necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. Corro por el jardín trasero, sin mirar atrás. Cada sonido que oía en la oscuridad, cada paso que se acercaba, me llenaba de pánico. Podía sentir la presencia del hombre cerca, pero no me atrevía a mirar. Sabía que si lo hacía, podría perder la oportunidad de escapar. La luz de una calle cercana se veía a lo lejos. Sabía que si lograba llegar hasta allí, podría pedir ayuda. Mis piernas me dolían, pero seguí corriendo, sin detenerme. Cada respiración era más difícil que la anterior, pero la idea de que aún podía escapar me mantenía en marcha. Finalmente, después de lo que parecieron horas corriendo, llegué a la calle iluminada. Podía ver las luces de los faroles titilando en la distancia, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Mi cuerpo estaba agotado, pero la idea de estar más cerca de la seguridad me dio fuerzas para seguir. Cuando llegué a la acera, miré a mi alrededor buscando algún signo de vida. Justo cuando creí que había llegado demasiado tarde, vi un coche estacionado a lo lejos. Con la última gota de energía que me quedaba, corrí hacia él y comencé a golpear las ventanas gritando por ayuda. Un par de segundos después, el conductor, un hombre de aspecto confundido, abrió la ventana. «Ayúdame, por favor». Reñía. El miedo en mi voz era palpable, y por un momento pensé que no me había escuchado. Pero, al ver la desesperación en mis ojos, el hombre rápidamente abrió la puerta y me dejó entrar. «Llévame a la estación de policía, rápido». «Srenia», le pedí entre jadeos. Mientras el coche arrancaba, miré por el espejo retrovisor, temeroso de que el hombre aún estuviera detrás de mí. Pero no lo vi, al menos no esa noche. Cuando llegamos a la estación, los oficiales rápidamente me ayudaron a entrar, y en cuanto estuve dentro, les expliqué todo lo que había sucedido. Un oficial me tranquilizó y me dijo que ya estaban buscando al hombre. Me aseguraron que patrullarían el área y tomarían medidas para protegerme, pero el miedo seguía acechándome. El hecho de que él hubiera estado tan cerca, que hubiera seguido mis pasos sin que me diera cuenta, me dejó con la sensación de estar expuesta, vulnerable.
Pasaron los días, y la policía logró arrestar al hombre. Al parecer, había estado acechando a otras personas también, aunque ninguno de los casos había sido tan directo como el mío. Cuando supe que había sido detenido, una pequeña parte de mí se sintió aliviada, pero aún quedaba una gran sombra de incertidumbre. No volví a mi casa por semanas. Me quedé con amigos y familiares, y aunque el miedo empezó a disminuir, las cicatrices mentales de esa experiencia nunca desaparecieron por completo. No pude dejar de pensar en cómo una persona, desconocida para mí, pudo invadir mi vida de tal forma. El sentimiento de estar observada nunca se fue por completo. Las sombras, los movimientos en la esquina de mis ojos, me recordaban que en algún momento, él estuvo allí, cerca, y aunque estaba tras las rejas, el terror seguía muy vivo dentro de mí. Era un día fresco y claro, perfecto para una caminata solitaria. Laura decidió aprovechar el clima y las pocas horas de paz que le quedaban del fin de semana para explorar un sendero local que recorría un área boscosa cerca de su hogar. El sendero era popular entre los habitantes locales, conocido por sus vistas panorámicas y su accesibilidad. Laura comenzó su caminata con entusiasmo, equipada con su mochila, agua y su teléfono para tomar fotos de la naturaleza que la rodeaba. A medida que avanzaba, se sumergía en la tranquilidad del lugar, escuchando el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus botas. Después de caminar por una hora, notó que un hombre aparecía repetidamente en el sendero detrás de ella. Al principio, Laura pensó que era una coincidencia, pero pronto se hizo evidente que, cada vez que se detenía, él también lo hacía, y cuando reanudaba la marcha, él seguía su ritmo. Intrigada y un poco preocupada, Laura decidió permitir que el hombre la alcanzara, pensando que quizás solo coincidían en el ritmo. Cuando el hombre estuvo a su lado, le sonrió cortésmente y le dijo: «Hola, parece que vamos en la misma dirección. ¿Te importa si camino contigo? Es más seguro caminar juntos por estos senderos». Laura, que se consideraba una persona sociable y abierta, aceptó con una sonrisa, aunque algo dentro de ella le decía que debía mantenerse alerta. Mientras caminaban, el hombre se presentó como Marcos y empezó a hacer preguntas generales sobre caminatas y naturaleza. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro extraño, cuando Marcos comenzó a mencionar detalles específicos sobre las actividades en línea de Laura. «Vi que publicaste sobre tus caminatas en Instagram. También te gusta la fotografía de paisajes, ¿verdad? He visto tus fotos. Realmente capturas la belleza de la naturaleza». Laura se sintió desconcertada y alarmada. No recordaba haber compartido tanta información con Marcos, ni cómo él podría saber tanto sobre sus intereses personales. «¿Cómo sabes todo eso sobre mí?», preguntó con cautela. «Oh, he visto tus publicaciones en línea. No es difícil seguir a alguien estos días, ¿sabes? Con toda la información que compartimos». Respondió Marcos con un tono que intentaba ser casual, pero que a Laura le resultó inquietante. A medida que continuaban caminando, Laura sentía crecer su inquietud. La charla ligera se había convertido en un recordatorio de cuán expuesta estaba su vida a través de las redes sociales. Cada comentario de Marcos sobre sus publicaciones o actividades hacía que Laura se sintiera más observada y menos segura. Intentando cambiar de tema, Laura preguntó a Marcos sobre sus propias experiencias de senderismo, pero él siempre encontraba la manera de volver a hablar sobre detalles específicos de la vida de Laura. Detalles que solo alguien que hubiera estado observando de cerca conocería. Con el corazón latiendo más rápido y la mente buscando una estrategia de salida, Laura se dio cuenta de que necesitaba alejarse de Marcos. Aprovechando un cruce en el sendero, se excusó diciendo que había recordado de repente otra ruta que quería explorar sola. Marcos pareció decepcionado, pero no insistió en seguir acompañándola. «Está bien, tal vez nos encontremos de nuevo en el camino de regreso», dijo, con una sonrisa que Laura ya no encontró amigable sino forzada. Laura aceleró el paso, tomando el camino que se alejaba de Marcos. A medida que se adentraba en el bosque, su mente repasaba la conversación, preguntándose cuánto sabría realmente ese extraño sobre ella y qué tan lejos podría llegar su obsesión. Con cada paso, Laura se prometía a sí misma ser más cuidadosa con lo que compartía en línea, mientras la sombra de Marcos se desvanecía detrás de ella, una sombra que, a partir de ahora,
siempre la haría mirar hacia atrás en sus caminatas solitarias. Mientras se alejaba rápidamente, Laura sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Había logrado distanciarse de Marcos, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. A medida que avanzaba, su mente giraba en torno a las precauciones que debería empezar a tomar, no solo en el sendero, sino también en línea. Decidida a no dejar que el incidente arruinara completamente su día, Laura intentó concentrarse en el paisaje que la rodeaba. Sin embargo, su disfrute estaba empañado por la preocupación de que Marcos pudiera aparecer de nuevo. Cada ruido le hacía dar un salto y miraba constantemente por encima del hombro. A pesar de sus esfuerzos por relajarse, su caminata se había convertido en una tensa vigilancia. Después de un tiempo, Laura decidió que lo mejor sería volver al estacionamiento y regresar a casa. Mientras caminaba de regreso, repasaba cada interacción con Marcos, preguntándose si había algo que pudiera haber hecho de manera diferente para evitar que la situación se tornara tan incómoda. Aunque racionalmente sabía que no tenía la culpa de haber sido seguida, no podía evitar sentirse algo responsable por haber compartido tanto de su vida en línea. Al acercarse al estacionamiento, Laura sacó su teléfono y empezó a revisar sus configuraciones de privacidad en las redes sociales. Decidió que era hora de restringir el acceso a sus publicaciones y comenzar a ser más selectiva sobre lo que compartía y con quién lo compartía. También hizo una nota mental para investigar más sobre cómo proteger su información personal y quizás incluso tomar un curso sobre seguridad en línea. Cuando llegó a su coche, Laura se sentó un momento antes de arrancar, tomando algunas respiraciones profundas para calmarse. Mientras se alejaba del área de estacionamiento, se prometió a sí misma que tomaría medidas no solo para proteger su privacidad en línea, sino también para asegurarse de no caminar sola en lugares remotos sin tener al menos algún tipo de protección personal, como un spray de pimienta o una alarma. El encuentro con Marcos había sido un llamado de atención, una recordación de que la línea entre el mundo en línea y el mundo real es a menudo más delgada de lo que pensamos. Laura sabía que tomaría tiempo recuperar completamente su sensación de seguridad, pero también se sentía empoderada por las decisiones proactivas que estaba tomando para asegurarse de que algo así no le sucediera de nuevo. Mientras conducía de vuelta a casa, la luz del atardecer bañaba el camino, y Laura sentía que, a pesar del miedo y la incertidumbre, estaba tomando el control de su historia. No permitiría que el miedo definiera sus pasiones ni limitara su libertad. Estaba decidida a aprender de la experiencia y seguir adelante, más sabia y mucho más fuerte. Laura llegó a casa sintiéndose cansada pero decidida a hacer cambios significativos en su vida. Después de asegurarse de que todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas, se sentó frente a su computadora para empezar a implementar los cambios que había considerado durante el viaje de regreso. Primero, ajustó las configuraciones de privacidad en todas sus cuentas de redes sociales, asegurándose de que solo las personas que realmente conocía y en las que confiaba pudieran ver sus publicaciones. También se suscribió a un servicio de monitoreo de identidad para alertarla de cualquier actividad sospechosa relacionada con su información personal. Mientras hacía estos cambios, Laura reflexionaba sobre la experiencia en el sendero. Se dio cuenta de que, aunque había sentido miedo, también había encontrado en sí misma una resiliencia que no sabía que tenía. Decidió que quería ayudar a otros a protegerse de situaciones similares y empezó a planear un blog donde compartiría consejos sobre seguridad personal, tanto en línea como fuera de línea. Al día siguiente, Laura se unió a un grupo local de senderismo que organizaba caminatas en grupo cada fin de semana. Entendió que renunciar a su pasión por el senderismo no era la solución, sino que la clave estaba en encontrar formas de seguir disfrutando de su hobby de manera segura. Las caminatas en grupo no solo le proporcionaban seguridad, sino que también le daban la oportunidad de conocer a otros entusiastas del senderismo que compartían su amor por la naturaleza. Unas semanas después, Laura lanzó su blog, que rápidamente ganó seguidores. Sus publicaciones, que mezclaban consejos prácticos con historias personales, resonaban con muchas personas que habían experimentado situaciones de miedo o que simplemente querían aprender más sobre cómo protegerse. Laura se sentía satisfecha al saber que estaba haciendo una diferencia, alentando a otros a tomar medidas proactivas para su seguridad sin tener que renunciar a las cosas que amaban.
En los meses siguientes, Laura se convirtió en una voz respetada en la comunidad de seguridad personal. A través de su blog y participación en diferentes eventos y seminarios, ayudó a fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad personal y la privacidad en línea. Aunque nunca olvidó el encuentro con Marcos, lo usó como un punto de inflexión para crecer y ayudar a otros a estar más seguros y seguras. Laura aprendió que enfrentarse a sus miedos no solo la había ayudado a superarlos, sino que también la había inspirado a tomar medidas que enriquecieron su vida y la de los demás. Se dio cuenta de que, a veces, los momentos más desafiantes pueden ser también los que nos llevan a encontrar nuestro verdadero propósito. Había escuchado historias sobre esa vieja casa desde que era niño. Los rumores decían que estaba maldita, que por las noches se escuchaban ruidos extraños provenientes de su interior, como susurros y golpes en las paredes. Los más atrevidos hablaban de luces que se veían a través de las ventanas rotas y de una figura que se paseaba por las habitaciones desmoronadas. Un grupo de amigos y yo decidimos visitarla una tarde de otoño, sin saber si lo hacíamos por valentía o por pura curiosidad. Nos encontrábamos en un lugar apartado a las afueras del pueblo, donde la vegetación había invadido los alrededores de la casa. La construcción, que alguna vez debió ser elegante, ahora se encontraba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y las ventanas, rotas en su mayoría, parecían los ojos vacíos de una criatura moribunda. Cuando llegamos, el sol ya estaba empezando a ponerse, sumiendo todo en sombras alargadas. El aire se sentía pesado, casi como si la casa misma estuviera observándonos. Nos acercamos a la entrada, y la puerta de madera crujió al empujarla, como si fuera una advertencia. Decidimos entrar por el hall, donde el polvo cubría el suelo y las paredes estaban llenas de grietas. Las escaleras que llevaban al segundo piso se veían precarias, pero no nos importaba. Queríamos ver qué había dentro, descubrir si realmente había algo extraño, o si todo eran solo leyendas inventadas para asustar a los niños del pueblo. Comenzamos a explorar las habitaciones vacías, nuestras linternas iluminando de vez en cuando las paredes agrietadas y los muebles rotos. De repente, uno de mis amigos, Lucas, gritó desde el otro extremo de la casa. Nos reunimos rápidamente y lo encontramos mirando algo en el pasillo oscuro, más allá de una puerta que no habíamos notado antes. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz temblorosa. A medida que nos acercamos pude ver lo que había llamado su atención. Había algo en el umbral de la puerta. Una figura oscura, alta, con una silueta difusa como si estuviera hecha de sombras. No podíamos verla claramente, pero había algo sobre su presencia que nos heló la sangre. No se movía, solo permanecía allí, observándonos. El aire a nuestro alrededor se volvió más frío, y el silencio en la casa era absoluto. Ningún sonido, ni siquiera el crujir de la madera. Mis amigos y yo nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. La figura parecía flotante, como si su cuerpo estuviera envuelto en una especie de niebla oscura. Pero lo más inquietante era su falta de definición. No podía decir si era humana o algo completamente diferente. ¿Vieron eso?, susurró Clara, con los ojos abiertos de par en par. Ninguno de nosotros respondió, porque simplemente no sabíamos qué estaba pasando. No podía ser real, ¿verdad? Una figura fantasmal en una casa vacía. Estábamos en shock y nadie se atrevió a acercarse. El tiempo parecía detenerse en ese instante. Todos estábamos tan enfocados en esa figura que el aire se volvió denso, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. No podíamos apartar la mirada de ella, y aunque ninguno de nosotros decía una palabra, todos sentíamos lo mismo. Algo no estaba bien. De repente la figura se movió. No de manera brusca, sino como si flotara hacia atrás, deslizándose lentamente, desapareciendo en la oscuridad más allá de la puerta. La habitación que antes había estado tan fría de repente parecía un poco más cálida, pero eso no nos tranquilizó. La sensación de estar siendo observados seguía pesando sobre nosotros. ¿Qué fue eso?, murmuró Lucas con la voz temblorosa, como si temiera que hablar en voz alta pudiera hacer que la figura regresara. Nadie respondió. Nos miramos entre nosotros sin saber qué hacer. Algunos querían irse, otros seguían con la idea de investigar más, pero todos sabíamos que la decisión no era fácil. Decidimos seguir adelante, no por coraje, sino por la mezcla de miedo y fascinación.
Era como si estuviéramos siendo atraídos por una fuerza invisible, empujados a descubrir más. Caminamos hacia la puerta donde la figura había desaparecido. La madera crujió bajo nuestros pies y las sombras en la casa parecían volverse más profundas a medida que avanzábamos. Cuando llegamos al umbral de la puerta, todos nos detuvimos. La figura ya no estaba, pero una sensación de inquietud se mantuvo en el aire. Miramos al interior de la habitación y, al principio, todo parecía normal. Sin embargo, a medida que entramos, notamos algo extraño. El ambiente había cambiado. No era solo la atmósfera, sino también las sombras. Se alargaban de una manera que no tenía sentido, como si se estuvieran moviendo con vida propia. «Esto no está bien», susurró Clara mirando alrededor, sus ojos llenos de miedo. «Deberíamos irnos ahora». Pero antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un sonido. Un susurro bajo, casi inaudible, que parecía provenir de la oscuridad misma. Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendíamos. Cada uno de nosotros se acercó lentamente a la esquina de la habitación, iluminando el rincón con nuestras linternas, pero no vimos nada. Lo que sí vimos fue algo aún más extraño. Al fondo, junto a una ventana rota, había una figura reflejada en el cristal. Era difusa y borrosa, pero estaba allí como una sombra más, observándonos, inmóvil. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. La figura en el cristal comenzó a moverse, pero no como una persona. Se deslizaba, deformándose, expandiéndose y contrayéndose como una sombra líquida. No pudimos apartar la vista, pero tampoco podíamos movernos. Era como si el aire nos pesara, como si nuestras piernas estuvieran atrapadas en el suelo. Entonces la figura dio un paso hacia nosotros, y el sonido de sus pasos retumbó en las paredes de la casa vacía. Fue un sonido suave, casi etéreo, pero lo sentimos en nuestros huesos. Cada paso parecía acercarse más a nosotros, y finalmente, la figura se detuvo frente a la ventana rota, frente a nosotros. Sus ojos, oscuros y vacíos, nos miraban fijamente a través del cristal sucio, como si no fueran humanos, sino algo mucho más antiguo. «¿Qué? ¿Qué es eso?», susurró Clara, con los ojos llenos de terror. No pudo apartar la mirada, y ninguno de nosotros podía. En un impulso, Lucas intentó dar un paso hacia atrás, pero su pie tropezó con algo en el suelo. En ese momento, la figura dio otro paso hacia nosotros, y con él, el aire se volvió más frío, más denso. Las paredes parecían cerrarse, como si la casa misma estuviera apretando alrededor de nosotros. El suelo crujió y una sensación de opresión nos invadió. De repente, la figura desapareció, dejando solo un vacío helado en el aire. La casa volvió a estar en silencio absoluto, pero el miedo no se fue. El ambiente seguía cargado, como si algo oscuro hubiera tocado la realidad y dejado su huella. No dijimos una palabra más. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Sin mirar atrás, corrimos hacia la salida, atravesando la casa en la oscuridad hasta que finalmente salimos al aire libre. El viento frío golpeó nuestras caras, y por un momento, la calma del exterior nos hizo pensar que todo había sido un mal sueño. Pero en lo profundo de nuestro ser, sabíamos que lo que había ocurrido en esa casa no era algo que pudiéramos explicar, algo que no dejaría de perseguirnos. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero todos sabíamos lo mismo. La casa, esa figura, no era solo una leyenda. Había algo real y oscuro en su interior, y lo que encontramos no era de este mundo. Era una noche especialmente oscura cuando decidí tomar el tren de regreso a casa después de un largo día de trabajo. El trayecto normalmente era tranquilo, pero esa noche, la estación estaba vacía y todo parecía más sombrío de lo habitual. La luz tenue de las lámparas colgantes apenas iluminaba los pasillos, y el sonido de las gotas de lluvia golpeando los ventanales parecía resonar de manera inquietante. No era solo la tormenta lo que me ponía nervioso. Había algo en el aire, una sensación inexplicable de que no estaba solo. Me acerqué al andén, esperando que el tren llegara pronto, pero las horas pasaban lentamente. Miré alrededor, pero la estación estaba desierta, a excepción de un par de personas que se mantenían en las sombras. A lo lejos vi a un hombre de pie junto a uno de los bancos. No parecía tener prisa, su postura era relajada, pero su mirada fija me incomodaba. Decidí que era mejor no prestarle atención y me senté en un banco cercano. El tren no llegaba, y la sensación de incomodidad solo aumentaba.
Mi mente comenzó a imaginar cosas extrañas y mis ojos no dejaban de regresar hacia el hombre. No parecía moverse, pero la forma en que me observaba, como si me estuviera estudiando, no me dejaba tranquilo. De repente, un ruido rompió el silencio, y el hombre comenzó a caminar hacia mí. No tenía prisa, pero algo en su manera de moverse me puso alerta. Mi respiración se aceleró mientras trataba de concentrarme en algo más, pero no pude evitar seguir su avance con la mirada. Al llegar más cerca me sorprendió cuando se detuvo frente a mí, sin decir una palabra. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda, pero pude ver sus ojos brillando bajo la luz de la estación. Mi pulso se aceleró. Decidí hacer un intento por salir de la situación incómoda. ¿Está todo bien?, le pregunté intentando sonar calmado. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, me miró fijamente, como si evaluara cada palabra que iba a decir. La tensión era palpable, y mi estómago se retorcía. Finalmente sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era fría y vacía. «Lo está, por supuesto», dijo con voz suave, pero sus palabras no parecían tranquilizadoras. «Solo quiero saber que también conoces este lugar». La incomodidad aumentaba a cada palabra que salía de su boca. El sonido de la tormenta fuera de la estación parecía volverse más fuerte, como si el viento y la lluvia se sumaran al ambiente pesado dentro del edificio. Mi corazón latía más rápido, y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mi voz temblando ligeramente, aunque trataba de que sonara firme. El hombre se inclinó hacia mí, y sus ojos no dejaban de observarme intensamente. «Este lugar», dijo lentamente, «es especial. Algunas personas lo entienden, otras no». Hizo una pausa, como si estuviera esperando una reacción. «¿Y tú? ¿Lo entiendes?». Mis manos comenzaron a sudar. Algo no estaba bien, lo sabía. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero la estación seguía vacía. No había nadie más por allí. Era como si estuviéramos atrapados en un escenario donde el tiempo y el espacio se habían detenido. Y yo era la única persona que sentía el peligro inminente. «No sé de qué hablas», respondí, tratando de ser lo más indiferente posible. Pero mi cuerpo no me mentía. Estaba a punto de salir corriendo cuando el hombre dio un paso atrás y sonrió de nuevo. Esta vez, la sonrisa parecía más un gesto de satisfacción que de amabilidad. «Te equivocas», dijo, levantando una mano y señalando algo en el techo. «Lo sabrás pronto. Solo necesitas observar». Miré hacia arriba sin entender a qué se refería. Pero cuando lo hice, vi algo que me heló la sangre. Un movimiento extraño, como una sombra que se deslizaba por las paredes, casi imperceptible. La estación, tan vacía hace un momento, ahora parecía estar llena de algo más. Algo que no debería estar allí. El hombre comenzó a alejarse lentamente sin apartar la vista de mí. «Nos vemos pronto», murmuró con una voz que me pareció más una amenaza que una despedida. Me quedé paralizado, observando cómo el hombre se alejaba. El aire a mi alrededor se volvía más pesado, y la sensación de que algo estaba mal se intensificaba con cada segundo que pasaba. La sombra en el techo, que antes parecía un simple juego de luces, ahora se movía de manera incontrolable, como si estuviera viva. Miré alrededor buscando una forma de escapar, pero la estación estaba completamente vacía, sin salida alguna. De repente, el hombre giró y me miró una vez más. Sus ojos, antes solo intensos, ahora brillaban con una oscuridad profunda, casi inhumana. «No hay escape», susurró, y sus palabras me atravesaron como una daga. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y sin pensarlo, comencé a correr. Corrí hacia el andén, mi corazón palpitando en mi garganta, pero cuando llegué allí el tren no estaba. Solo quedaba la oscuridad infinita de la tormenta, el viento azotando mi rostro y la sensación de ser perseguido. Miré hacia atrás y vi al hombre acercándose rápidamente, su figura desdibujada por la niebla, pero su presencia lo decía todo. Estaba atrapado. Corrí hacia el otro lado intentando encontrar algún escondite, algún refugio, pero al llegar a la esquina de la estación, me encontré con más sombras que emergían de la nada rodeándome. No había forma de salir. El tren ya no llegaría. La última cosa que vi antes de que todo se volviera negro fue el rostro del hombre sonriendo, esta vez con una expresión satisfecha, como si ya hubiera ganado.
Era tarde y el barrio estaba sumido en el silencio cuando Emma decidió que era el momento perfecto para hacer la colada. Las lavanderías están menos concurridas de noche, pensó, y le gustaba la idea de no tener que esperar por máquinas libres o lidiar con el bullicio habitual. Al llegar encontró la lavandería vacía, iluminada solo por la luz fluorescente que parpadeaba ocasionalmente. Emma eligió una lavadora en el rincón más alejado del local, cerca de una ventana que daba a la calle desierta. Comenzó a clasificar su ropa y a cargar la máquina, disfrutando del tranquilo zumbido de los motores y el golpeteo suave de la ropa mojada. Justo cuando estaba a punto de sentarse a esperar que terminara el ciclo, la puerta de la lavandería se abrió con un chirrido. Un hombre entró, alto y con una capucha que le cubría la mayor parte de la cara. Emma lo saludó con un movimiento de cabeza, intentando no parecer incómoda. El hombre eligió una lavadora cerca de la entrada sin hacer contacto visual. Emma intentó concentrarse en su libro, pero no podía evitar sentirse observada. Cada vez que levantaba la vista, encontraba al hombre mirándola fijamente. Trató de convencerse a sí misma de que estaba siendo paranoica, que el hombre simplemente estaba aburrido y miraba alrededor sin pensar. Sin embargo, su instinto le decía que algo no estaba bien. Pasados unos minutos, el hombre se levantó y se acercó a la máquina de cambio. Al volver, se detuvo junto a Emma. «Es tarde para estar sola aquí, ¿no crees?», dijo el hombre, su voz baja y ronca. Emma, sorprendida por su proximidad, apenas logró responder. «Supongo», dijo intentando que su voz sonara calmada y despreocupada. «Vi que te gusta venir a esta hora», continuó el hombre mirándola fijamente. «Siempre estás aquí los martes por la noche». El corazón de Emma se aceleró. No recordaba haber visto a ese hombre antes, y ciertamente no había mencionado su rutina de lavandería a nadie. «¿Nos conocemos?», preguntó, su voz ahora claramente nerviosa. «No exactamente», dijo el hombre, sonriendo de una manera que no alcanzó sus ojos. «Pero he notado algunas cosas sobre ti. Es fácil observar a las personas, saber cuándo están solas». Emma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La forma en que el hombre hablaba, la información que tenía sobre sus hábitos era inquietante. Sabía que debía actuar con cautela. «Necesito revisar mi ropa», murmuró, levantándose con la esperanza de poner distancia entre ellos. El hombre la siguió con la mirada mientras se movía hacia su lavadora, su expresión inescrutable. Emma revisó su ropa, fingiendo estar ocupada, mientras pensaba en la mejor manera de salir de la situación. Sabía que confrontarlo podría no ser seguro, especialmente estando sola en un lugar cerrado de noche. Mientras fingía concentración en la ropa, su mente trabajaba frenéticamente. Consideró sus opciones. Podía intentar llamar a alguien, aunque no quería provocar una reacción violenta del hombre. Otra opción era esperar a que terminara su lavado y salir rápidamente del lugar, pero eso podría tomar demasiado tiempo. Decidida a no dejarse intimidar, Emma decidió que lo mejor sería acabar su lavado lo más rápido posible y salir de la lavandería. Mientras tanto, se mantendría alerta y preparada para cualquier cosa, con su teléfono en mano por si necesitaba llamar a la policía. Emma continuó fingiendo estar ocupada con su ropa, pero su atención estaba completamente centrada en el hombre. Cada movimiento que hacía, cada pausa que tomaba, parecía calculado para mantenerla nerviosa y a la defensiva. A pesar de su miedo, sabía que mostrar pánico podría empeorar las cosas. El zumbido monótono de las lavadoras llenaba el espacio, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. Emma decidió que necesitaba crear una salida para sí misma. Sacó su teléfono discretamente, enviando un mensaje rápido a su mejor amiga, explicando brevemente la situación y compartiendo su ubicación. No sabía si tendría que usar el teléfono para llamar a la policía, pero sentir que alguien más sabía dónde estaba le dio un poco de consuelo. Mientras tanto, el hombre se había sentado de nuevo, su mirada alternando entre su propia lavadora y Emma. «Te gusta mucho ese color, ¿verdad? Siempre llevas algo azul cada vez que vienes aquí», comentó señalando la pila de ropa que Emma acababa de sacar de la lavadora. Emma se quedó helada por un momento. Luego respondió con voz temblorosa pero firme. «Sí, es mi color favorito». No quería seguir conversando, pero tampoco quería que él supiera que lo temía. «Es interesante», continuó el hombre, «las pequeñas cosas que uno puede aprender solo observando. La gente comparte tanto sin darse cuenta».
No hay mucho que aprender sobre mí, dijo Emma intentando cerrar la conversación. Se movió hacia la secadora, poniendo distancia física entre ellos. El hombre simplemente sonrió y se quedó mirando. El teléfono de Emma vibró silenciosamente en su bolsillo. Era un mensaje de su amiga diciendo que estaba en camino y que llamaría a la policía si no recibía noticias suyas en los próximos minutos. Esto reforzó el coraje de Emma. Sabía que solo tenía que mantener la calma y gestionar la situación hasta que su amiga llegara. Decidida a no mostrar su creciente ansiedad, Emma comenzó a sacar su ropa de la lavadora y colocarla en la secadora con movimientos mecánicos. Cada pieza de ropa que doblaba era una manera de contar los segundos que pasaban. Cada doblez un paso más hacia la seguridad. El hombre seguía observándola, y ella podía sentir la intensidad de su mirada. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él comenzando a levantarse. No, gracias, respondió Emma rápidamente. Casi he terminado aquí. Justo entonces, las luces brillantes de un coche iluminaron el exterior de la lavandería. Era el coche de su amiga. Aliviada pero aún nerviosa, Emma agarró su ropa, ahora solo semiseca, y se apresuró hacia la puerta. Espero verte de nuevo aquí, dijo el hombre con una sonrisa que no alcanzó sus ojos mientras ella se alejaba. Emma no respondió. Salió rápidamente de la lavandería y corrió hacia el coche de su amiga, no sin antes mirar atrás para asegurarse de que el hombre no la seguía. Una vez en el coche, cerró la puerta con un suspiro de alivio y explicó todo a su amiga mientras se alejaban. A pesar de que estaba a salvo, la experiencia había dejado una marca indeleble en Emma. Sabía que algo tenía que cambiar para asegurarse de que no volvería a encontrarse en una situación similar. Mientras se alejaban, Emma comenzó a planear cómo tomaría medidas adicionales para proteger su privacidad y garantizar su seguridad en el futuro. Mientras el coche se alejaba de la lavandería, Emma sentía una mezcla de alivio y agitación. Sabía que había escapado de una situación potencialmente peligrosa, pero el miedo y la incertidumbre todavía resonaban en su mente. Una vez en casa, Emma y su amiga discutieron lo sucedido en detalle. Decidieron informar a la policía sobre el hombre, proporcionando una descripción detallada y explicando cómo había mencionado detalles específicos sobre los hábitos de Emma. Aunque no estaba segura de que pudieran hacer mucho sin un crimen concreto cometido, se sentía importante dejar constancia de su comportamiento sospechoso. Después de que su amiga se fue, Emma pasó una larga noche en vela, reflexionando sobre las medidas que podía tomar para protegerse en el futuro. Decidió que, además de ajustar la privacidad en sus redes sociales, también cambiaría sus rutinas regularmente para evitar ser predecible. Además, se inscribió en un curso de defensa personal y compró un spray de pimienta, comprometiéndose a llevarlo siempre consigo. En los días siguientes, Emma implementó estos cambios y encontró un nuevo sentido de empoderamiento al tomar el control activo de su seguridad personal. Aunque sabía que el riesgo cero no existía, estas acciones le dieron la confianza para moverse por el mundo con mayor seguridad. Con el tiempo, el miedo agudo que había sentido aquella noche comenzó a desvanecerse, transformándose en una cautela informada y una vigilancia prudente. Emma también comenzó a participar en foros en línea y talleres sobre seguridad personal, compartiendo su experiencia para educar a otros sobre la importancia de estar alerta y preparado. La experiencia en la lavandería se convirtió en un punto de inflexión crucial para Emma. No solo cambió la manera en que se movía por el mundo, sino que también la inspiró a ayudar a otros a sentirse más seguros y empoderados. Aunque nunca olvidaría la noche inquietante que pasó en la lavandería, Emma la utilizó como un catalizador para el crecimiento personal y la defensa comunitaria, asegurándose de que su miedo se transformara en una fuerza para el bien. El verano pasado decidí hacer una travesía en kayak solo por un río remoto. Había estado planeando esta aventura durante meses, buscando un lugar tranquilo y apartado, sin interrupciones. Me atraía la idea de estar solo, rodeado solo por la naturaleza, sin contacto con nadie. La ruta era de 3 días, a través de un río que cruzaba por miles de hectáreas de bosque denso, sin pueblos ni personas cerca. Solo el sonido del agua, los árboles y mi remo. El primer día fue perfecto. El río estaba tranquilo, el clima era ideal, y pude disfrutar del paisaje sin preocupaciones. Remaba a mi propio ritmo,
haciendo pausas para descansar y disfrutar del entorno. No vi a nadie más, solo algunos animales salvajes y aves. Estaba completamente solo en mi viaje y me sentía libre. A medida que caía la tarde, encontré un pequeño claro en la orilla donde decidí acampar. Hice una fogata y me acomodé, disfrutando de la soledad. Pensé que sería otro día perfecto, pero algo extraño comenzó a suceder. Esa noche, cuando me acomodaba para dormir, escuché un ruido proveniente del río. No era el sonido normal del agua, sino algo más, como si alguien estuviera remando cerca. Me quedé quieto, escuchando atentamente, pero no había nada. Pensé que tal vez era algún animal, tal vez un río más arriba se hubiera movido, así que me dije a mí mismo que no pasaba nada. A la mañana siguiente, me desperté temprano y continué mi camino. Al llegar a una curva en el río vi algo extraño. Otro kayak. Un hombre iba remando en mi dirección. Al principio me pareció normal, un excursionista más, pero cuando se acercó, algo no me parecía bien. Era un hombre alto, con una barba desaliñada y su mirada era fija, casi como si estuviera observándome demasiado de cerca. Me saludó de forma cortante y me preguntó si estaba solo, a lo que respondí afirmativamente. Parecía amigable, pero de alguna manera su actitud me incomodaba. Hablaba en exceso, preguntándome sobre mi ruta, qué hacía allí y si tenía señal en mi teléfono. No pensé mucho en ello al principio, pero algo en sus preguntas me hizo sentir como si estuviera evaluando cada respuesta que daba. Me dijo que también estaba en su viaje solo, y me ofreció hacer una pausa juntos en la orilla. Al principio accedí, pensando que sería agradable tener algo de compañía, pero mientras hablamos me di cuenta de que estaba haciendo demasiadas preguntas personales y observaba cada uno de mis movimientos. Intenté cambiar de tema, pero él seguía insistiendo en mi información personal. Decidí que lo mejor era seguir mi camino, así que le dije que necesitaba descansar. Él, por su parte, dijo que también haría una pausa, pero no se apartaba de mí. Me sentí incómodo, como si estuviera tratando de seguirme o mantenerse demasiado cerca. Decidí remar más rápido para tomar distancia, pero él comenzó a seguirme de cerca, siempre manteniéndose a la misma velocidad que yo. A pesar de que cambiaba de dirección y tomaba rutas más complejas en el río, él siempre estaba allí a poca distancia. La sensación de ser perseguido creció. Mi respiración se aceleró mientras trataba de mantener la calma. Decidí hacer una pausa en un pequeño islote, esperando que él siguiera. Pero cuando llegué a la orilla vi que él también se estaba acercando. Ya no podía ignorar la incomodidad que sentía. Estaba atrapado en medio del río, sin muchas opciones para escapar. Pensé que podría ser paranoico, pero no pude evitar la sensación de que él no era simplemente otro aventurero. Había algo en su comportamiento, en su forma de mirar, que me decía que sus intenciones no eran las de hacer un simple compañero de viaje. Decidí que no quería pasar otra noche con él cerca, así que mientras él se alejaba un poco, comencé a remar hacia una nueva dirección tratando de perderlo. Al principio pensé que lo había logrado, pero a medida que pasaban las horas, la presión creció. Sentía que no estaba solo, y cada ruido en el agua me hacía mirar por encima del hombro. Durante el resto del día, intenté no perderlo de vista, pero siempre estaba ahí, un poco más lejos, observándome. Al caer la noche logré encontrar una pequeña isla a la que llegué exhausto. No quería quedarme cerca de la orilla, pero sabía que necesitaba descansar. Al montar mi campamento, no podía dejar de mirar al río, esperando no ver la silueta de su kayak acercándose. La noche fue larga. Me quedé despierto, completamente tenso, escuchando cualquier ruido, esperando que al amanecer pudiera finalmente salir de allí. Al día siguiente, tomé el kayak y comencé a remar hacia el final de mi ruta. Miré atrás, pero no vi su bote. Por un momento pensé que finalmente había logrado escaparme de él. Remé rápido, con todas mis fuerzas, sin detenerme ni un momento. Finalmente, al llegar a un punto de la ruta donde la carretera se veía cercana, vi un vehículo estacionado. Corrí hacia allí, con el corazón acelerado. Un hombre se detuvo al ver mi desesperación y me ofreció ayuda. Me subí rápidamente al coche y le expliqué todo lo que había sucedido. El conductor parecía confundido, pero cuando le mencioné al extraño del kayak, solo me miró en silencio. Me llevó a la ciudad más cercana y me dejó en la estación de policía. Le conté todo lo sucedido, pero ellos no tomaron el caso muy en serio.
Me dijeron que probablemente había sido una coincidencia, que era común ver a otros kayakistas en el área. Sin embargo, yo sabía lo que había sentido. Esa experiencia me marcó. No era una coincidencia. No volví a navegar solo desde entonces, y siempre que pienso en ese hombre me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera escapado. Mi novia, Clara, y yo decidimos ir a acampar en lo profundo de un bosque nacional el verano pasado. Queríamos alejarnos del estrés de la ciudad, desconectarnos de todo y disfrutar de la naturaleza. Encontré un lugar apartado en un mapa, a varios kilómetros de la carretera principal. Se suponía que sería tranquilo y perfecto para pasar un par de días, sin que nadie más nos molestara. La idea de estar solo en el medio de la nada nos emocionaba. El viaje fue largo, con caminos rurales y carreteras en mal estado. Pero cuando llegamos, el lugar era todo lo que habíamos esperado. Estaba rodeado de árboles altos y espesos, y había un pequeño arroyo cercano. Era el lugar perfecto para montar nuestra tienda y pasar un tiempo tranquilos. Pasamos la primera noche junto a la fogata, disfrutando del aire fresco y de la paz que nos rodeaba. Al día siguiente, decidimos explorar un poco. Caminamos a lo largo del arroyo, disfrutando de la calma del lugar. El sonido del agua fluyendo y los pájaros cantando eran lo único que escuchábamos. Después de un rato, nos topamos con algo extraño, lo que parecía ser un campamento abandonado, o al menos eso fue lo que pensamos al principio. Había una tienda vieja, medio derrumbada, y una mochila tirada en el suelo. Las latas vacías y algunos objetos personales estaban regados por el suelo, como si alguien hubiera dejado todo apresuradamente. Clara quería acercarse y revisar las cosas, pero yo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Algo no me parecía bien. A pesar de la inquietud, ella insistió en que no pasaba nada, que probablemente había sido un simple campista que se fue rápidamente. Decidimos seguir explorando, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no me dejó. Mientras caminábamos de vuelta a nuestro campamento, vi algo que me hizo detenerme. Una nota, arrugada, debajo de una roca. Clara la levantó y la leyó en voz alta. Decía: escuchamos ruidos en la noche, nos sentimos observados. Si encuentras esto, vete, no te quedes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Clara trató de restarle importancia, diciendo que probablemente alguien la dejó como una broma. Pero yo no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. El aire parecía más denso y las sombras de los árboles parecían más oscuras. Decidí que era hora de regresar al campamento y empacar, pero Clara insistió en que disfrutáramos de la noche. Cuando regresamos, la tranquilidad del lugar ya no se sentía tan reconfortante. La sensación de ser observados aumentaba. Nos sentamos alrededor del fuego tratando de relajarnos, pero el crujir de las ramas y el viento parecían más intensos. De repente, escuchamos pasos. Al principio pensé que era un animal, pero los pasos eran demasiado organizados, demasiado humanos. Clara se despertó al oírlo, y yo le susurré que no se moviera, que esperáramos. Los pasos se acercaban, y sentí como si alguien estuviera acechándonos. La incertidumbre era palpable. Cuando la respiración de Clara se hizo más agitada, supe que no podía quedarme quieto. Decidí salir de la tienda sin hacer ruido. Salí lentamente, con el corazón acelerado. No podía ver a nadie, pero sentí que alguien nos observaba desde la oscuridad. La linterna de mi mochila comenzaba a parpadear, y decidí que lo mejor era salir de allí lo más rápido posible. Justo cuando estaba a punto de decirle a Clara que empacáramos, escuché susurros cerca de la tienda. Era una voz baja y calmada, pero inconfundible. No era de alguien que se acercaba a pedir ayuda, sino de alguien que estaba esperando. Sabíamos que vendrían, murmuraba una voz masculina. Mi instinto de supervivencia me hizo actuar. Desperté a Clara, le dije que empacara rápidamente y saliéramos del campamento. Al principio no entendió por qué estábamos huyendo, pero cuando miró hacia la oscuridad, vio lo que vi. 2 siluetas moviéndose lentamente entre los árboles. Corrimos sin mirar atrás. No sabíamos a dónde íbamos, solo que necesitábamos escapar. Los árboles parecían rodearnos, y el miedo a ser atrapados nos impulsó a correr más rápido, sin importar cuán cansados estábamos. Finalmente logramos llegar a la carretera principal, donde una camioneta se detuvo al vernos. El conductor, un hombre extraño que parecía desconcertado por nuestra presencia,
Nos ofreció ayuda. Nos subimos rápidamente y le contamos todo lo que había sucedido. Nos llevó al pueblo más cercano, donde alertamos a la policía. Los oficiales nos dijeron que investigarían, pero no encontraron rastros de las personas que nos habían acechado. La policía pensó que tal vez habíamos imaginado todo, que la soledad del bosque nos había jugado una mala pasada. Pero yo sabía lo que había pasado. Sabía que no estábamos solos en ese bosque, y algo dentro de mí me decía que no debíamos haber estado allí. No he vuelto a acampar en un lugar tan apartado desde entonces, y siempre me quedo con la sensación de que aún hay algo, alguien, observando desde las sombras del bosque. Era una noche oscura y lluviosa cuando decidí tomar una ruta secundaria, evitando el tráfico habitual en la carretera principal. Había estado conduciendo durante horas, y la tormenta no parecía cesar. Las luces de mi coche iluminaban débilmente la carretera, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, haciendo que todo se viera borroso. Mi cuerpo pedía descanso, y mi mente estaba agotada, así que cuando vi un coche detenido al borde de la carretera, dudé por un momento, pero pensé que podría ser una oportunidad para ayudar a alguien. Al acercarme, vi a un hombre parado junto a un vehículo con los intermitentes encendidos. Estaba empapado hasta los huesos, con una chaqueta oscura y la capucha puesta, apenas visible debido a la lluvia. Me sentí mal por él, pero la sensación de incomodidad creció en cuanto lo vi, como si algo no estuviera bien. A pesar de que mi instinto me decía que no debía detenerme, decidí hacerlo, pensando que podía ser alguien necesitado de ayuda. Bajé la ventana con cautela, y el hombre miró hacia mí. Su expresión era difícil de leer, como si estuviera cansado o simplemente en shock por la tormenta. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté tratando de sonar amigable, aunque un nudo se formaba en mi estómago. Él me miró por un momento largo, como si estuviera considerando si debía aceptar o no. Finalmente su voz baja rompió el silencio. Sí, por favor, ¿podrías darme un ride? Mi coche se descompuso y no tengo señal para llamar a nadie. Sentí una extraña mezcla de compasión y desconfianza, pero la lluvia seguía cayendo con fuerza y el lugar estaba vacío. Sabía que era peligroso, pero mi impulso de ser amable pudo más que mi razón. Aún así, algo en su tono no me convencía, como si no estuviera diciendo toda la verdad. Decidí abrir la puerta y darle un aventón, aunque mis sentidos estaban alerta. El hombre subió al asiento del copiloto y durante los primeros minutos no dijo nada. El silencio en el coche era tenso, solo roto por el sonido de la lluvia golpeteando contra el techo. Miraba al frente, sin dirigirme una palabra, y eso solo aumentaba mi incomodidad. Pensé que tal vez solo quería descansar después de un largo día, pero entonces, su voz suave y profunda interrumpió mis pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado qué haría la gente si supiera que nadie los está mirando?, preguntó mirando al frente, sin volverse hacia mí. Mi piel se erizó con la pregunta. Me sentía atrapada, incapaz de responder, y la atmósfera en el coche se volvió aún más pesada. Cada palabra que decía parecía cargar un peso extraño. El sudor comenzaba a acumularse en mi frente, y la idea de que algo no estuviera bien se asentó completamente en mi mente. ¿Qué quieres decir con eso?, logré preguntar, forzando las palabras a salir de mi boca. Él no respondió inmediatamente. Miró por la ventana observando la oscuridad fuera del coche. Cuando finalmente volvió a hablar, su tono era más bajo, casi susurrante. Es solo que... a veces, las personas hacen cosas que nunca imaginarías, cosas que solo se permiten cuando saben que no hay testigos. Una sensación de terror recorrió mi cuerpo. Intenté mantener la calma, pero no podía dejar de mirar al frente, casi esperando que algo sucediera. ¿A dónde vamos?, pregunté cambiando de tema, pero él no respondió de inmediato. El coche comenzó a acelerar, y algo en el aire cambió. No sabía si era mi mente jugándome trucos, pero algo estaba mal. Mi pulso se aceleró cuando vi una señal de gasolinera a lo lejos, y su respuesta me desconcertó aún más. ¿Qué tal si me dejas aquí? Es más fácil caminar por aquí, dijo con una calma inquietante. Mi mente luchaba con la decisión. Parte de mí quería decirle que se bajara, pero otra parte de mí tenía miedo de lo que pudiera hacer si le decía que no. Aceleré tratando de llegar a la gasolinera lo más rápido posible.
De repente, el hombre se inclinó hacia el volante, acercándose más a mí. Su respiración se hizo más audible. Miré al espejo retrovisor medio esperando ver algo detrás de nosotros. Pero no había nada, solo la oscuridad de la carretera y las gotas de lluvia. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si alguien no tuviera nada que perder? Su voz sonó más cerca, más urgente. El miedo me invadió por completo. Sin pensarlo, giré rápidamente hacia la gasolinera, frenando en seco y abriendo la puerta para salir corriendo del coche. No sabía qué hacía, pero el instinto me impulsaba a huir. Al correr hacia el edificio de la gasolinera miré atrás y vi que el coche seguía estacionado, con las luces apagadas. Mi corazón latía con fuerza y no me atreví a mirar más atrás. Solo sabía que tenía que llegar dentro, donde había gente. Finalmente, un hombre que trabajaba en la gasolinera me vio. Se acercó rápidamente y me ayudó a entrar. Miré por la ventana mientras el coche se alejaba, sin dejar rastro de su presencia. Y aunque mi respiración volvía a la normalidad, el terror persistía en mis entrañas. Nunca supe qué quería ese hombre, ni por qué su presencia me dejó una sensación tan perturbadora, pero algo me decía que había sido más que un simple encuentro en la carretera. Desde esa noche, nunca volví a tomar un camino solitario en medio de la tormenta. El trabajador de la gasolinera me miró preocupado mientras me recuperaba del shock. Podía sentir mis manos temblando mientras trataba de recomponerme, y aunque el hombre ya no estaba en la carretera, la sensación de incomodidad persistía en mi mente. ¿Estás bien?, me preguntó viéndome con cierta inquietud mientras me sentaba en una de las sillas cerca del mostrador. Sí, creo que sí. Traté de decir, pero las palabras sonaban vacías. Aún podía oír la voz del hombre en mi cabeza, las preguntas extrañas que me había hecho. No dejaba de preguntarme si había algo más detrás de ese encuentro. Me quedé allí unos minutos, esperando que mi mente dejara de correr, pero algo en mi interior me decía que no podía quedarme quieta. Necesitaba irme, y rápido. Le agradecí al empleado, y con una respiración profunda, me subí al coche y seguí mi camino, esta vez tomando una ruta diferente, la que más gente transitaba. La carretera aún estaba mojada por la tormenta, pero la sensación de estar bajo vigilancia, de estar siendo observada, era inquebrantable. Al mirar por el retrovisor una vez más, esperé ver algo, cualquier cosa, pero no vi nada. Con el tiempo la tormenta empezó a ceder, y las luces de las casas a lo lejos me ofrecían algo de consuelo. Pero la inquietud no me abandonó hasta que llegué a casa. Estaba agotada. Mi cuerpo quería descansar, pero mi mente no podía. Estaba segura de que algo en ese encuentro no era coincidencia. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué me había hecho esas preguntas tan extrañas? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos revivía la conversación. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo dijo. Algo en su tono, en su manera de mirarme, me decía que había más detrás de todo eso. Al día siguiente traté de seguir con mi vida, pero no dejaba de pensar en ese hombre y en lo que había ocurrido. Decidí no compartirlo con nadie. ¿Quién me creería? ¿Cómo explicaría que había sido una simple parada en la carretera, pero que no podía dejar de sentir que había algo mucho más oscuro detrás de todo eso? Fue entonces cuando revisé mi teléfono, y entre las notificaciones, una llamada perdida me llamó la atención. Era un número desconocido, con un código de área que no reconocía. Decidí no devolver la llamada. El miedo que sentí cuando vi ese número fue indescriptible, como si ese hombre aún estuviera al acecho, incluso a través del teléfono. Nunca volví a encontrarme con él, ni supe qué intenciones tenía. Pero la sensación de que había algo más grande que había ocurrido esa noche nunca me dejó. Y a pesar de que con el tiempo la lluvia y el miedo se fueron disipando, el recuerdo de su presencia y esas inquietantes palabras me persiguieron. Nunca más me detuve en la carretera, ni a ayudar a desconocidos ni a escuchar extrañas preguntas. Esa noche sentí que había escapado por poco. Y aunque la tormenta pasó, la sensación de estar vigilada nunca me abandonó del todo. La ciudad estaba llena de vida esa mañana, pero a medida que el sol se elevaba en el cielo, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de las calles. Las personas pasaban rápidamente, como si algo pesado se estuviera cerniendo sobre ellas. El aire estaba cargado y no era solo por el calor. Algo estaba a punto de cambiar. Me encontraba en el centro de la ciudad,
observando cómo la rutina diaria de los transeúntes se mezclaba con un creciente sentido de incomodidad. Las noticias de la mañana no hacían más que aumentar la tensión en el ambiente. La cuestión del presupuesto, los recortes en servicios públicos y las acusaciones de corrupción se cernían sobre la ciudad como una sombra. La incertidumbre se extendía y las manifestaciones en las calles comenzaban a ser cada vez más frecuentes. Había algo diferente en el aire esa mañana. Aunque las personas se movían con prisa, había un miedo latente, una sensación de que las cosas ya no podían seguir como antes. En el aire flotaba una tensión palpable, como si todos estuvieran esperando algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Me moví entre la multitud, observando a la gente a mi alrededor. Algunos caminaban con la cabeza baja, mirando sus teléfonos, mientras otros conversaban en voz baja, lanzando miradas cautelosas a los edificios gubernamentales que se alzaban imponentes en el horizonte. En medio de todo eso, vi a un hombre que se destacó entre la multitud. Su rostro era serio, pero la determinación en sus ojos era lo que realmente me llamó la atención. Llevaba un traje oscuro, pero no parecía como cualquier otro ciudadano común. Sabía que algo lo impulsaba, algo más allá de la simple rutina diaria. Al instante me di cuenta de que era alguien importante, alguien que podría cambiar el curso de las cosas, aunque fuera solo por sus palabras. Esa misma tarde, a las puertas del Parlamento, comenzó a formarse una pequeña multitud. Un grupo de manifestantes comenzó a congregarse frente a los escalones del edificio, portando pancartas que clamaban por justicia, por cambios inmediatos en las políticas económicas que afectaban a miles de familias. A medida que los manifestantes se fueron agrupando, el clima de la ciudad comenzó a cambiar. El viento soplaba más fuerte y las nubes empezaron a cubrir el cielo, lo que aumentaba la sensación de que algo grande estaba por ocurrir. Me acerqué a la multitud, observando desde el borde, tratando de entender la magnitud del momento. Las voces comenzaban a elevarse con más fuerza, mientras las pancartas eran agitadas en el aire. El hombre de traje oscuro estaba al frente, hablando con firmeza, su voz amplificada por los altavoces que rodeaban el área. Aunque su discurso parecía dirigido a los manifestantes, sus palabras parecían ser también un desafío para las autoridades, como si buscara que alguien lo escuchara, no solo la multitud frente a él, sino aquellos que aún se mantenían al margen de la protesta. «Hoy no estamos aquí para pedir permiso», dijo con fuerza, sus palabras resonando en la plaza. «Hoy estamos aquí para exigir lo que nos pertenece por derecho. Los días de esperar respuestas han terminado. Es hora de exigir acción». La multitud reaccionó con vítores y aplausos, pero algo en el tono de su voz hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Había algo más en juego aquí, algo más grande que una simple manifestación. El hombre parecía no solo estar pidiendo cambios, sino retando abiertamente el orden establecido. Y aunque sus palabras encendían a los presentes, sabía que esta protesta sería vista de forma diferente por aquellos que tenían el poder de cambiar las cosas. El viento se levantaba con más fuerza, moviendo las pancartas y causando que las voces de la multitud se alzaran con más intensidad. La presión en el aire era palpable, como si cada palabra del hombre en el escenario estuviera empujando más allá de los límites de lo permitido. Los manifestantes, ahora más decididos que nunca, se alineaban junto a las barricadas de seguridad, exigiendo que sus voces fueran escuchadas. El hombre de traje oscuro, que parecía más un líder de lo que cualquier político podría ser, avanzaba por el escenario con pasos firmes, gesticulando con pasión mientras sus palabras se volvían más incendiarias. «No nos vamos a conformar con menos», gritó, su voz rebotando en los edificios circundantes. «Ya basta de promesas vacías. El pueblo ha hablado y exige justicia». Cada uno de sus movimientos parecía cuidadosamente calculado, como si estuviera al tanto de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En sus ojos había una determinación fría y calculadora. Sabía lo que hacía, sabía lo que estaba provocando. Mientras la multitud se agitaba, algunos comenzaron a corear su nombre, mientras otros gritaban consignas que pedían cambios radicales, reformas inmediatas y un compromiso real de los líderes del país. Las fuerzas del orden que se mantenían al margen comenzaron a agitarse. Un par de vehículos blindados comenzaron a acercarse, y varios oficiales se apostaron en las esquinas, observando atentamente el desarrollo de la situación.
Era claro que el gobierno no había subestimado la magnitud de la protesta, pero ¿cómo reaccionarían ante este desafío abierto a su autoridad? El hombre en el escenario parecía ser consciente de la tensión creciente, y aunque la multitud continuaba coreando, sus ojos permanecían fijos en el horizonte, donde el mar de agentes de seguridad comenzaba a moverse de manera sincronizada. Era obvio que no solo estaba dirigiendo un grupo de personas, sino que sin quererlo, estaba incitando a algo mucho mayor. Algo más allá de una simple manifestación. Yo, desde mi posición en la periferia de la multitud, observaba cómo todo parecía volverse más denso, más urgente. No solo era una manifestación, no era solo una protesta por un grupo de personas. Había algo más en juego. La presión de la situación me apretaba el pecho, y me vi atrapado en medio de una tormenta de emociones y expectativas. El cambio estaba a punto de suceder, de alguna forma, pero aún no sabía si sería para bien o para mal. La multitud, ahora más que nunca, parecía unida en su propósito, su energía creciente alimentada por las palabras del hombre, pero la tensión que se respiraba en el aire no era solo por los cambios que demandaban, sino por lo que podía desencadenarse. Una chispa podría encender una enorme conflagración. A medida que las fuerzas del orden se acercaban, la atmósfera se volvió aún más tensa. Las luces de los vehículos blindados reflejaban el brillo metálico de las barricadas, y la multitud comenzó a notar la inminente presencia de los agentes. Un murmullo recorrió el grupo, como si todos intuyeran que las cosas podrían volverse peligrosas muy rápidamente. El hombre de traje oscuro, que había mantenido una postura desafiante todo el tiempo, miró hacia la multitud y luego hacia las fuerzas del orden. Su rostro no mostraba miedo. Más bien, parecía decidido, como si supiera que este momento definiría algo mucho más grande que una simple protesta. Se acercó al micrófono una vez más y con una calma impresionante dijo: «Hoy no seremos ignorados, hoy tomamos lo que nos pertenece. Esta es nuestra ciudad y nadie puede arrebatarla de nosotros». En ese instante el silencio se apoderó de la multitud. Nadie se movió, pero la tensión se había convertido en algo tangible, como si la ciudad misma estuviera a punto de estallar. Fue cuando los primeros oficiales de policía comenzaron a avanzar hacia la multitud, empujando a los manifestantes hacia atrás. La respuesta fue inmediata. Unos pocos intentaron resistirse, pero pronto el caos se desató. Los gritos, los empujones y el sonido de los cascos de los oficiales resonaban por toda la plaza. Yo me vi arrastrado por la corriente de personas, empujado y golpeado mientras intentaba avanzar o, al menos, encontrar un lugar seguro. El hombre en el escenario que había comenzado todo esto fue rodeado rápidamente por los oficiales de policía, pero su rostro no mostraba ninguna señal de arrepentimiento. Estaba listo para lo que fuera. Fue en ese momento cuando la situación se transformó en algo completamente diferente. El gobierno había subestimado el poder de esa multitud, y el hombre, al ser arrestado, no se mostró derrotado. De hecho, su arresto solo pareció fortalecer la determinación de los manifestantes, que se unieron aún más para exigir cambios. La respuesta del gobierno, aunque contundente, no fue suficiente para apaciguar las tensiones. Esa noche la ciudad no volvió a ser la misma. Las protestas siguieron, y aunque el hombre de traje oscuro fue finalmente detenido, su mensaje había calado hondo en la gente. Se había abierto una brecha en el sistema, una brecha que no podría cerrarse fácilmente. Y mientras las autoridades intentaban retomar el control, algo había cambiado para siempre. La lucha por la justicia había comenzado a tomar una forma nueva, mucho más peligrosa para el régimen. Estaba conduciendo de vuelta a casa después de un día agotador, tomando el camino que atravesaba el bosque. La oscuridad había caído completamente, y la única luz provenía de los faros de mi coche, que iluminaban débilmente la carretera sinuosa por delante. El aire era fresco y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio de la noche. Estaba cansado, pero algo en la tranquilidad del paisaje me daba cierta paz. De repente, algo extraño ocurrió. Vi un destello de luces en el borde de la carretera, algo que no estaba allí unos segundos antes. Pensé que podría ser otro coche, pero no había ningún otro vehículo a la vista. Al acercarme más, noté una figura caminando a un costado de la carretera. Era un hombre, pero algo en su caminar me hizo dudar. No parecía tener prisa,
Solo caminaba lentamente, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Decidí detenerme, preocupado de que necesitara ayuda. Apagué el motor y bajé la ventanilla. ¿Estás bien? Srenia, le pregunté. El hombre levantó la cabeza lentamente y aunque sus ojos eran oscuros, no me pareció una mirada amistosa. Estoy esperando, dijo con una voz profunda pero vacía. ¿Esperando a alguien? Component placement, pregunté sin saber bien por qué sentía una presión en el pecho. Sí, respondió. Pero ya no hace falta. La respuesta me desconcertó. ¿Por qué dices eso? Insistí. El hombre dio un paso hacia mí acercándose más de lo que me hubiera gustado. Porque la espera ha terminado, dijo, su tono extraño y monótono. Algo en su presencia me hizo sentir incómodo, y el aire se volvió más frío de lo que recordaba. La sensación de estar siendo observado me envolvió, y no podía evitar mirar alrededor, preguntándome por qué un extraño se encontraba solo a estas horas en medio de la nada. El hombre permaneció de pie frente a mi coche, sus ojos nunca dejando de mirarme, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. El viento comenzó a levantarse, y la sensación de frío se intensificó. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de vida, pero la carretera seguía desierta. No sabía qué hacer. ¿Debía seguir mi camino o quedarme ahí? ¿Quién esperas?, le pregunté tratando de mantener la calma. No quería parecer temeroso, pero mis instintos me decían que algo no estaba bien. Él dio un paso más hacia mí y por un momento, el aire pareció detenerse. No estoy esperando a nadie, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo esperaba que tú te detuvieras. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? La atmósfera se sentía cada vez más densa, como si algo estuviera a punto de ocurrir. El hombre no parecía tener malas intenciones, pero su presencia me hacía sentir vulnerable, expuesto. Bueno, ya te he visto, dije finalmente, tomando una decisión instintiva. Voy a irme. Arranqué el coche, pero antes de que pudiera avanzar, escuché una risa baja y áspera proveniente de él. Lo sé, dijo, aún con esa sonrisa extraña. Pero no te vas a ir tan fácilmente. Mi pie pisó el acelerador, pero el coche se desvió ligeramente, como si algo invisible lo hubiera empujado. Miré rápidamente hacia el espejo retrovisor y vi que el hombre seguía allí, quieto, observándome. Y en ese momento algo en la carretera cambió, como si el paisaje mismo se estuviera transformando, haciéndose más oscuro y más denso, como si me hubiera adentrado en otro mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener el control del coche. Pero cuanto más avanzaba, más el paisaje se distorsionaba. La carretera parecía interminable, y las luces de los faros apenas iluminaban lo que estaba frente a mí. Miré nuevamente al espejo retrovisor y vi que el hombre ya no estaba allí. Sin embargo, algo aún me perseguía, algo en el aire, algo que no podía explicar. De repente la carretera dio un giro inesperado, y me encontré frente a una bifurcación que no recordaba haber visto antes. Mis manos temblaban al volante, y no sabía cuál era el camino correcto. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero de alguna manera tomé la decisión de girar a la izquierda, sin saber por qué. A medida que seguía por el camino estrecho, el silencio era abrumador. No podía oír nada más que el sonido de mi propia respiración y el rugir del motor. El coche parecía moverse por su cuenta, guiado por una fuerza invisible. Y de pronto vi algo que me heló la sangre. El hombre estaba de pie en medio del camino, bloqueando mi paso. No tenía expresión en su rostro, solo esos ojos oscuros que brillaban con una intensidad aterradora. Frené de golpe, pero el coche no se detuvo. Algo en el aire había cambiado y antes de que pudiera reaccionar, el coche aceleró hacia él sin control. Cerré los ojos esperando lo peor. Un segundo después, el coche se detuvo con un fuerte golpe, pero no había nada enfrente. Abrí los ojos y me encontré en una carretera completamente diferente, con la luz del día comenzando a filtrarse a través de los árboles. La estación de tren que había visto al principio, la figura del hombre, todo había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Miré hacia el asiento del pasajero. Mi respiración seguía acelerada, pero no había nadie más. El hombre, la oscuridad, todo había sido una ilusión, o al menos eso parecía. Pero mientras me alejaba de aquel lugar, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, sabiendo que algo de aquella experiencia había permanecido conmigo, aunque no lo pudiera ver.
Era una noche tranquila cuando terminé de correr por el parque, un lugar que solía ser mi refugio después de un largo día de trabajo. El aire fresco me ayudaba a despejar mi mente, y la soledad del lugar era lo que más apreciaba. Sin embargo, esa noche algo no se sentía bien. A medida que me ajustaba los tenis para salir a correr, sentí una inquietud creciente. Cuando salí al parque, la sensación de paz habitual se había transformado en algo ominoso. Las luces de la calle proyectaban sombras largas, y el camino familiar parecía distorsionarse de una manera extraña. Traté de ignorarlo, pensando que era solo el estrés del trabajo. Respiré profundo y empecé a correr, intentando quitarme la sensación de incomodidad. Al llegar a la mitad de mi ruta habitual, noté una figura a lo lejos. Al principio no le presté mucha atención. Pensaba que era alguien más disfrutando de la misma tranquilidad nocturna, pero algo no estaba bien. La figura parecía mantenerse a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse de mí. Aceleré el paso, mi corazón latiendo más rápido, pero la figura seguía el mismo ritmo que yo. El pánico empezó a invadirme. Miré atrás y vi a un hombre, su rostro oculto en las sombras. Mi pulso se aceleró. Traté de salir del camino, cambiando mi ruta habitual hacia un atajo en un pequeño bosque cercano. Era más oscuro allí. Las ramas de los árboles bloqueaban la luz de la luna, y pude escuchar sus pasos, igual que los míos, resonando en el silencio. Mi respiración se hacía más rápida. Empujé mi cuerpo para correr más rápido, ignorando las ramas que me arañaban el rostro y los brazos, pero no me atreví a disminuir la velocidad. Rompiendo el borde del bosque, me encontré en un sendero menos conocido. Era una zona que normalmente evitaba, pero esa noche no tenía otra opción. Miré atrás y vi que él también había emergido de entre los árboles sin perderme de vista. Mis pulmones luchaban por tomar aire. Las piernas me pesaban, pero no podía detenerme. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderme, un lugar seguro. Un pequeño cobertizo de mantenimiento apareció a la distancia y me dirigí hacia él, con la esperanza de poder esconderme allí. Al llegar al cobertizo me apresuré a intentar abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. El pánico me invadió. Miré a mi alrededor buscando una salida, y vi un pequeño espacio entre el cobertizo y una cerca. Sin pensarlo, me metí por ese hueco, presionándome contra el metal frío, con la esperanza de que él no pudiera verme. Pude escuchar sus pasos acercándose cada vez más fuertes, más cercanos. Su respiración era pesada y podía oírla a través de la pared. Me quedé inmóvil, apenas respirando, intentando hacerme lo más pequeña posible. Por fin, sus pasos comenzaron a alejarse. Mi corazón seguía acelerado y no me atreví a moverme. Esperé a que el silencio se apoderara de todo, asegurándome de que ya no estuviera cerca. Solo cuando estuve segura de que no había nadie alrededor, me deslicé fuera de mi escondite intentando recuperar el aliento. La sensación de alivio fue breve, ya que el camino de regreso estaba marcado por el miedo. Caminé por el sendero con cautela, manteniéndome cerca de los árboles, moviéndome lo más silenciosa posible. El parque, que alguna vez fue mi santuario, ahora se había convertido en un laberinto lleno de peligros. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando comprender quién era ese hombre y por qué me estaba siguiendo. ¿Me había estado observando todo el tiempo? ¿Conocía mi rutina, mis recorridos? La idea de que alguien pudiera conocer todos mis movimientos me erizó la piel. Intenté no pensar en eso, y me apresuré a salir del parque. Llegué a un viejo parque infantil. El chirrido de los columpios moviéndose con el viento agregó una sensación aún más inquietante a la atmósfera. Miré constantemente por encima del hombro, temerosa de ver al hombre acercándose, pero no lo vi. Finalmente vi las luces de la calle principal, y una sensación de alivio me invadió, aunque no desaceleré mi paso. No me sentí realmente a salvo hasta que llegué a la puerta de mi departamento. La cerré con rapidez, asegurándome de que estuviera bien cerrada, y me desplomé en el sofá, temblando. Mi mente seguía repitiendo los eventos de la noche una y otra vez, con cada vez más terror. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? Era una noche tranquila cuando terminé de correr por el parque, un lugar que solía ser mi refugio después de un largo día de trabajo. El aire fresco me ayudaba a despejar mi mente, y la soledad del lugar era lo que más apreciaba. Sin embargo, esa noche algo no se sentía bien.
A medida que me ajustaba los tenis para salir a correr, sentí una inquietud creciente. Cuando salí al parque, la sensación de paz habitual se había transformado en algo ominoso. Las luces de la calle proyectaban sombras largas, y el camino familiar parecía distorsionarse de una manera extraña. Traté de ignorarlo, pensando que era solo el estrés del trabajo. Respiré profundo y empecé a correr, intentando quitarme la sensación de incomodidad. Al llegar a la mitad de mi ruta habitual, noté una figura a lo lejos. Al principio no le presté mucha atención, pensaba que era alguien más disfrutando de la misma tranquilidad nocturna, pero algo no estaba bien. La figura parecía mantenerse a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse de mí. Aceleré el paso, mi corazón latiendo más rápido, pero la figura seguía el mismo ritmo que yo. El pánico empezó a invadirme. Miré atrás y vi a un hombre, su rostro oculto en las sombras. Mi pulso se aceleró. Traté de salir del camino, cambiando mi ruta habitual hacia un atajo en un pequeño bosque cercano. Era más oscuro allí, las ramas de los árboles bloqueaban la luz de la luna, y pude escuchar sus pasos, igual que los míos, resonando en el silencio. Mi respiración se hacía más rápida. Empujé mi cuerpo para correr más rápido, ignorando las ramas que me arañaban el rostro y los brazos, pero no me atreví a disminuir la velocidad. Rompiendo el borde del bosque, me encontré en un sendero menos conocido. Era una zona que normalmente evitaba, pero esa noche no tenía otra opción. Miré atrás y vi que él también había emergido de entre los árboles, sin perderme de vista. Mis pulmones luchaban por tomar aire, las piernas me pesaban, pero no podía detenerme. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderme, un lugar seguro. Un pequeño cobertizo de mantenimiento apareció a la distancia, y me dirigí hacia él con la esperanza de poder esconderme allí. Al llegar al cobertizo me apresuré a intentar abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. El pánico me invadió. Miré a mi alrededor buscando una salida, y vi un pequeño espacio entre el cobertizo y una cerca. Sin pensarlo, me metí por ese hueco, presionándome contra el metal frío, con la esperanza de que él no pudiera verme. Pude escuchar sus pasos acercándose, cada vez más fuertes, más cercanos. Su respiración era pesada y podía oírla a través de la pared. Me quedé inmóvil, apenas respirando, intentando hacerme lo más pequeña posible. Por fin sus pasos comenzaron a alejarse. Mi corazón seguía acelerado y no me atreví a moverme. Esperé a que el silencio se apoderara de todo, asegurándome de que ya no estuviera cerca. Solo cuando estuve segura de que no había nadie alrededor, me deslicé fuera de mi escondite intentando recuperar el aliento. La sensación de alivio fue breve, ya que el camino de regreso estaba marcado por el miedo. Caminé por el sendero con cautela, manteniéndome cerca de los árboles, moviéndome lo más silenciosa posible. El parque que alguna vez fue mi santuario, ahora se había convertido en un laberinto lleno de peligros. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando comprender quién era ese hombre y por qué me estaba siguiendo. Me había estado observando todo el tiempo. Conocía mi rutina, mis recorridos. La idea de que alguien pudiera conocer todos mis movimientos me erizó la piel. Traté de no pensar en eso y me apresuré a salir del parque. Llegué a un viejo parque infantil. El chirrido de los columpios moviéndose con el viento agregó una sensación aún más inquietante a la atmósfera. Miré constantemente por encima del hombro, temerosa de ver al hombre acercándose, pero no lo vi. Finalmente vi las luces de la calle principal y una sensación de alivio me invadió, aunque no desaceleré mi paso. No me sentí realmente a salvo hasta que llegué a la puerta de mi departamento. La cerré con rapidez, asegurándome de que estuviera bien cerrada, y me desplomé en el sofá, temblando. Mi mente seguía repitiendo los eventos de la noche una y otra vez, con cada vez más terror. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? La noche pasó lentamente, sin poder dormir ni un solo segundo. Al día siguiente fui a la policía y les conté todo. Pero sin una descripción clara del hombre no podían hacer mucho. Me prometieron que patrullarían el parque con más frecuencia, pero no me sentí más tranquila. Durante las semanas siguientes, traté de seguir con mi vida, aunque el miedo no me dejó. Cada vez que salía, miraba constantemente a mi alrededor. Incluso cambié mis rutas para sentirme más segura. Unas semanas después, una mañana recibí una llamada. Era la policía. Habían encontrado al hombre. Me informaron que había sido arrestado por acoso
gracias a las cámaras de seguridad cercanas al parque. Cuando me dijeron que había sido identificado como un hombre local, un escalofrío recorrió mi espalda. Durante todo ese tiempo, él había estado observándome sin que yo lo supiera. Aunque la noticia de su arresto me dio algo de alivio, el miedo no desapareció de inmediato. Fue un pequeño consuelo saber que él ya no podría seguirme, pero la sensación de estar vigilada seguía presente en mi mente. Los días pasaron, y lentamente volví a encontrar la paz, pero nunca volví a correr por ese parque, ni por la noche ni de día. Había cambiado algo dentro de mí. Ahora, cada sombra me parecía más oscura, cada rincón más peligroso. Decidí cambiar de rutina por completo, mudarme a otro lugar. La idea de sentirme a salvo otra vez se hizo más real cuando finalmente el miedo disminuyó con el tiempo. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, me pregunto si en alguna parte del mundo hay alguien observando, esperando el momento perfecto para acercarse. Nunca sabré con certeza cómo me encontró ni por qué me eligió, pero una cosa es segura: esa experiencia cambió mi vida para siempre. Y aunque ahora duermo con tranquilidad, la sensación de ser observada nunca desaparece por completo.